Buenos días, estimados colegas. Hoy, en este momento, damos inicio al segundo, al segundo curso de este segundo módulo del ciclo de cursos en imágenes, diagnóstico por imágenes. Doctor, buenos días. Gracias, compañeros, por su puntualidad. Y, doctor, te dejo la pantalla para empezar la clase. Buen día, doctora. Buen día a todos. Sé que en domingo es a veces pesado pasar clases, así que comenzamos. Nos toca hoy revisar algo muy interesante, que son los hallazgos por imagen de neumonía en el COVID, en el tema de rayos X. Vamos a tratar de ser puntuales y lo más claros posibles. Debemos aclarar que todas nuestras imágenes son obtenidas de otros sitios, dada la coyuntura. Comenzamos entonces. ¿Cuáles son los hallazgos frecuentes de neumonía SARS-CoV-2 en radiografía simple de tórax? Son varios hallazgos. De entrada, sabemos que no existen muchos estudios al respecto, por lo menos en nuestro medio, ¿no? Obviamente ya los países que han pasado y están pasando este tipo de pandemia, al igual que nosotros, han hecho ya revisión de artículos, publicación de artículos. Entonces nos vamos a basar en un consenso que ha hecho la Federación Ecuatoriana de Radiología, que se asemeja un tanto, ¿no?, a nuestra población. Entonces pasamos a revisar estos hallazgos que, aunque son algo inespecíficos, sí nos guían casi con exactitud a diagnosticar esta patología. Entonces comenzamos. Son 6 hallazgos que vamos a describir. Debemos hablar de que muchos ya han debido ver este esquema o algo parecido como se les ha pasado. Casi todos tienen semejanza. Entonces son 6 esquemas que ahí están dibujados, donde vamos a buscar un incremento focal de la densidad en vidrio esmerilado, que puede ser único, múltiple. Posteriormente iremos viendo otros tipos de incremento de densidad. Vemos en la radiografía, entonces la flecha celeste nos está mostrando un tenue incremento de lo que es la densidad. Podríamos asemejar esto al vidrio esmerilado, que obviamente es mucho más evidente en el tema de la tomografía. Vemos otro ejemplo, incremento focal de la densidad. Fíjense, si comparan ustedes con el resto del parénquima pulmonar, vemos que existe un incremento de la densidad focal. Entonces, una de las primeras cosas, si vale el término, que nos deben llamar la atención al valorar una placa radiográfica de tórax son los incrementos de densidad, ya sean focales o ya sean múltiples. Entonces, dependiendo del estadio del paciente, dependiendo en qué estadio se encuentra el paciente, van a ver si existen incrementos de densidad únicos o múltiples. En este caso estamos viendo 2 incrementos de densidad focales, como en el 1, ¿no? No necesariamente tiene que estar en el mismo lugar, pero de preferencia estos incrementos de densidad focal están localizados en la periferia. Rara vez van a ver esto a nivel de los ápices, muy rara vez. En realidad no se ha descrito que estén en los ápices, más están a partir del tercio medio del pulmón hacia abajo. Tienen una predilección basal. Entonces, estos incrementos de densidad focal. Otro de los hallazgos que vamos a ver son los incrementos en vidrio esmerilado también de la densidad, pero ya no tan localizados, sino de forma difusa. Ya no se localiza, sino se difumina, si vale el término, o se mal define. Entonces vemos estos incrementos de densidad. Fíjense, todo este incremento de densidad, pero es difuso, no está localizado. Y como les mencionaba,
perdón, no está circunscrito, no está definido, entonces está difuso. Y como les mencionaba, reitero, tienen predilección basal, no tanto hacia cefálico, hacia los vértices. Entonces, es de preferencia periférico y basal. Vemos ahí, hemos tenido la suerte de que nos han pasado la foto de este mismo incremento de densidad en lateral. Difícil de definir, obviamente, por la interposición de la silueta cardíaca. Pero, les reitero, si tienen la oportunidad de obtener la placa lateral y tienen las posibilidades de seguridad o el margen de seguridad en cuanto a protección, obtengan la placa lateral. Pero en caso de no contar con el tema o estar seguros de tener la seguridad o los medios de protección adecuados, simplemente obtengan la placa posterior anterior o antero posterior, la que puedan obtener, ¿no? Obviamente una lateral nos va a ayudar mucho para ver en profundidad si es anterior, medio, posterior, eh, ese tipo de lesión, ¿no? Y nos va a dar una idea más cabal de lo que estamos viendo. El tercer hallazgo se refiere más a un infiltrado de tipo acinal, como vemos aquí en el esquemita. Un infiltrado de tipo acinal, este es focal, puede ser también difuso, puede ser único o múltiple. Casi estamos viendo múltiples en las radiografías que estamos revisando. Aquí en el ejemplo tenemos el esquema y aquí tenemos esta imagen con densidad incrementada, un infiltrado acinal focal único. Entonces vemos acá esa imagen con incremento de densidad. ¿En qué se diferencia de los anteriores? El margen es un poco más irregular, no es tan difuso y tiene ciertas lobulaciones, ¿no? Uno de los hallazgos que más van a ver, aparte de los infiltrados, y acostúmbrense a ver este hallazgo, son estas líneas que están bien en esquema, que no son más que el patrón intersticial, que puede ser focal o difuso. Entonces, una de las cosas que más estamos viendo y estamos pasando por alto, aunque no crean, tal vez por la falta de costumbre, incluso de no tener este tipo de patologías, es este tipo de infiltrados. Este patrón intersticial, como dice su nombre, afecta al intersticio y nos va a ofrecer un patrón lineal. Fíjense estas tenues líneas que estamos viendo acá, apenas. Y se nos va a pasar alguna vez, se nos va a pasar porque se confunde con la trama broncovascular, obviamente. Pero obviamente la dirección es muy diferente a la trama broncovascular. Entonces, un patrón intersticial a predominio lineal, no nodular, ¿no? Un quinto hallazgo es el patrón acinar intersticial, que también puede ser focal y difuso. Entonces, una mezcla de estas líneas con incrementos de densidad. Vamos a ver acá, no se puede definir mucho, pero fíjense este incremento de densidad con patrón reticular. Obviamente esto hay que analizarlo bien. Por la imagen amplificada se puede perder un poco los hallazgos, pero en el negatoscopio, o ustedes si tienen un monitor de diagnóstico en su centro de trabajo o estudio, sí van a poder apreciar estas líneas, ¿no? Aparte del incremento de la aumento focal de la densidad en la placa. También pueden existir una asociación de lo que es esto del vidrio esmerilado y áreas de consolidación. Entonces, no siempre van a haber un solo hallazgo. Puede haber más de dos juntos. Y eso es lo que nos va a llevar a confundir o nos va a llevar a pensar en otro tipo de diagnósticos. Tenemos acá un ejemplo
que asemeja consolidación con vidrio mezclado con vidrio esmerilado, e incluso podríamos hablar de líneas reticulares. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a valorar esto? ¿O qué nos va a ayudar a diferenciar? La clínica. La ventaja que tiene el médico a la hora de valorar este tipo de placas, el médico solicitante estamos hablando, ¿no? La ventaja que tiene es que ha valorado a su paciente, ha revisado a su paciente. Es por eso que a veces insisto en que el médico solicitante o el personal de salud solicitante, que no necesariamente tiene que ser médico, trate de revisar a su paciente, trate de tener los antecedentes, que vea si tiene aumento de la temperatura, tiene tos, a la auscultación escucharán o tendrán los hallazgos semiológicos en el pulmón. Entonces, eso les va a ayudar bastante a diferenciar de algunas otras patologías. Esa es la desventaja que tenemos los radiólogos. No nos mandan la información clínica. Por eso es que a veces me quejo y no voy a cansar de quejarme, y algunos colegas ayer daban la razón, que te mandan las solicitudes sin la información necesaria, sin la información clínica o el antecedente, que máximo se puede hacer en 2 líneas, ¿no? Entonces, esa ventaja tienen ustedes. Son los 6 hallazgos. Si se fijan la distribución y esquemáticamente acá se ve, generalmente es periférica y basal. Muy pocas veces van a ver hallazgos ustedes, casi no se ha descrito en la literatura, a nivel periliar o a nivel de los vértices. Entonces, eso ya ayuda de cierta forma a hacer o eliminar algunas otras patologías. Eso en cuanto a los hallazgos frecuentes. ¿Cuáles son los hallazgos poco frecuentes de neumonía por COVID-19 o SARS-CoV-2, como quieran mencionar, en las radiografías simple de tórax? Existe un hallazgo muy poco frecuente que ahí vemos en el esquema, que se sitúa a nivel basal, que no se trata más que de la consolidación del espacio aéreo. ¿A qué se refiere esto? Específicamente a una neumonía. Entonces, es poco frecuente, pero se puede dar. En época de pandemia, no le busquemos 3 pies al gato. Si ustedes ven un área de consolidación, es casi seguro de que se trate por la época de COVID-19. Entonces, si no estuviésemos en época de pandemia, trataríamos de buscar otras explicaciones, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, tenemos un hallazgo poco frecuente que se trata de la consolidación. Traduciendo a términos sencillos, se trataría de una neumonía que puede estar causada por el mismo virus o tratarse de una neumonía por otro germen, ¿no? Asociado justamente o aprovechado la ocasión. Esto generalmente se da en pacientes un poco ya más críticos, pero también es un hallazgo poco frecuente, pero se puede dar. Debemos aclarar que este tipo de hallazgos no los vamos a ver en fases iniciales. Reiteramos, este tipo de hallazgos se ven en casos avanzados o en casos ya severos, complicados. Verlos no es nada bueno, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos que nos sugieren etiología distinta a la neumonía por SARS-CoV-2 en rayos X simple de tórax? Existen una infinidad, ¿no? Pero los vamos a ir mencionando. Se han tratado de clasificar cuáles son los hallazgos que nos sugieren otra etiología de la neumonía. Vemos ahí en esquema 6 hallazgos que nos van a sugerir etiología distinta. Comenzamos por el adenopatías o adenomegalias periliares. Les habíamos dicho que los hallazgos generalmente son periféricos y basales. Cuando ustedes vean ganglios o adenopatías, adenomegalias, sean calcificadas o no, a nivel periliar, piensen en otro tipo de patologías, más que en COVID. Aunque se está haciendo estudios
del porqué del engrosamiento de los bronquios, ¿no? Como que uno de los componentes son el componente ganglionar que nos podrían dar este tipo de imagen. No se sorprendan, se está haciendo un estudio casualmente en Potosí sobre este tipo de patologías. Seguramente se va a publicar esto. Hallazgos poco frecuentes también, de otra etiología, en COVID-19, los nódulos. Por la velocidad, si vale el término, o el tiempo en que se manifiesta este tipo de patologías de COVID-19, no le da tiempo para formar nódulos. Las imágenes que nos da el COVID-19, si ustedes han visto al principio, no tienen márgenes tan circunscritos, tan definidos. Entonces, cuando ustedes vean un nódulo, entonces casi seguro de que no se trate de COVID-19, aunque obviamente apenas estamos en pañales en cuanto a la literatura de los hallazgos radiológicos, pero consensúan en toda la literatura que se ha revisado que los nódulos no forman parte de una neumonía por COVID-19. Casi lo mismo pasa con las masas. Acá vamos a ver. Las masas, si nosotros vemos este tipo de hallazgos, zonas de incremento de densidad, con márgenes definidos o no, generalmente son definidos, y ya descartan de entrada que su paciente tenga COVID-19 por radiología. Obviamente, clínicamente y por laboratorio tienen que hacer la confirmación, ¿no? Y si es posible, una tomografía. Como les mencionaba ayer, tenemos un hallazgo que está casi ausente en el 100%, casi en el 100%. No digo que sea una regla que no se va a romper. En la mayoría de los pacientes que no estén complicados, que solo tengan COVID-19 sin ningún otro tipo de patología asociada, no existe derrame pleural. Ustedes deben ver, como acá, vamos a retroceder, los ángulos costofrénicos o costodiafragmáticos en punta, en ángulo agudo. Entonces, en COVID-19 sí se ve la mayoría de los pacientes, 99% o más tal vez, en ángulo agudo. Si ustedes ven un derrame pleural, es casi seguro de que no es COVID-19, pero, reitero, puede asociarse a otro germen que nos puede causar otro tipo de patología, o tal vez el paciente tenga insuficiencia cardíaca, pancreatitis. También hay que revisar las causas del derrame pleural, ¿no? Entonces, pero si ustedes ven un derrame pleural, este no está causado por el COVID-19 en un 99.9% tal vez de seguridad, que si ustedes ven derrame pleural, no tiene COVID-19 o tiene una patología asociada. Otro de los hallazgos, las cavitaciones. Entonces, cuando ustedes ven este tipo de imágenes, así medio redonditas, con halo blanco alrededor y un centro oscuro, una transparencia, una radiolucidez al interior, son cavitaciones. Dependiendo de la localización, si está fuera apical, pensaríamos tal vez en tuberculosis. Esta que es basal podría ser un histidatídico o un absceso, tendríamos que valorar la pared, pero también es un hallazgo que no se está viendo en COVID-19. Son hallazgos que nos están ayudando a hacer el diagnóstico o el descarte del diagnóstico en todo caso, ¿no? Un sexto hallazgo que nos va a orientar a que la patología no está asociada a COVID-19 son las calcificaciones. Pueden ser calcificaciones periliares o pueden estar situadas en cualquier lugar del parénquima pulmonar. ¿Por qué no las calcificaciones? Por lógica, este tipo de patología tiene un curso, si vale el término, agudo, de 15 y 21 días,
tarda en manifestarse. Los hallazgos radiológicos también aparecen a veces desde el quinto, 12º día, dependiendo del paciente mismo, ¿no? Entonces, por lógica, no te da tiempo a que formen calcificaciones, que requieren cierto tiempo, estas para manifestarse en el parénquima pulmonar o a nivel periliar. Entonces, calcificaciones. Su sola presencia nos orienta que es casi seguro que el origen no sea COVID-19. Pero reitero, todos estos hallazgos que hemos mencionado, si bien nos orientan a otra etiología, pueden estar también asociados. Un paciente con COVID-19 puede estar cursando con otro tipo de patologías. Entonces, ahí manda a la clínica, manda al laboratorio, manda a la tomografía. No nos estamos cerrando, pero son hallazgos que nos van a orientar a otro tipo de patologías. Ahora, lo contrario. ¿Qué patologías podrían tener hallazgos similares a la neumonía por SARS-CoV-2 en radiografía simple de tórax? Así como existen hallazgos que nos van a orientar a otro tipo de etiología, existen hallazgos que simulan ser que el paciente tiene COVID-19. Debemos reiterar que los hallazgos frecuentes, hemos dicho, tienen localización subpleural, o sea, periférica, y predominantemente basal, y esto va a ser subjetivo de que estamos ante un COVID-19. Pero obviamente debemos decir que esto no es exclusivo de COVID-19. Entonces, ¿qué hallazgos debemos nosotros, qué patologías debemos descartar? Todas las entidades virales. Entre esas tenemos a la influenza, la primera es esta, la influenza, que tiene una distribución un tanto más en alas de mariposa, pero también podría tener una distribución periférica y basal. En esta otra segunda podemos hablar ya de H1N1, fíjense cómo se parece. Diferenciarlos radiológicamente un poco difícil, entonces debemos recurrir al laboratorio. Cuando ustedes vean este tipo de imágenes, yo les apuesto, yo mismo diría que se trata de COVID-19, pero esta placa se trata de H1N1. ¿Cuál es la diferencia? Laboratorial. Fíjense, tiene distribución periférica y basal. Muy rara esta, pero ya es más rara esta, la neumonía eosinofílica. O también podrían haber neumonías por uso de fármacos, aspiración, neumonitis por hipersensibilidad, uso de fármacos, como les decía. La distribución en alas de mariposa tal vez nos podría ayudar a diferenciar, pero también en época de pandemia nos puede llevar a mencionar que esto se trata de COVID-19. Fíjense, las tres pueden pasar por COVID-19. Entonces, todas las entidades virales tienen cierta semejanza con el COVID-19, aparte de las que hemos mencionado, la neumonía eosinofílica, la neumonitis por hipersensibilidad, colagenopatías, aspiraciones. Entonces, ahí los antecedentes clínicos y el laboratorio son muy importantes a la hora de hacer la disquisición del diagnóstico diferencial. Algo interesante que ustedes van a utilizar, que nosotros mismos vamos a utilizar, son las escalas de severidad. Ahora, ¿qué escala de severidad pronóstica se sugiere emplear en radiografía simple de tórax en pacientes sospechosos de neumonía por SARS-CoV-2? Existen varias, ¿no? Vamos a mencionar dos, las que más están siendo utilizadas. Tenemos, por ejemplo, estas dos. La escala ERVI y la escala RAL. La escala ERVI sirve para valoración del ingreso hospitalario. Entonces, la escala ERVI es para valoración de ingreso hospitalario. Y la otra, la escala RALE, es para la estratificación de la severidad
en relación a la radiografía de tórax. Entonces, vamos a comenzar por la escala R. Entonces, reiteramos, la escala ERVI nos sirve para la valoración del ingreso hospitalario, en palabras sencillas. Si internamos o no internamos al paciente, independientemente de los hallazgos clínicos y laboratoriales. Entonces, esto es un parámetro que van a usar ustedes para ver si internan o no internan a su paciente. Para eso, utilizamos este esquema. Dividimos a los campos pulmonares primero por la línea media. Entonces tenemos un campo pulmonar derecho y un campo pulmonar izquierdo. Posteriormente, dividimos cada campo pulmonar, obviamente por líneas horizontales. Dividimos campos pulmonares en 4. Más o menos están, la línea superior está a nivel del callado de la aorta. Obviamente digo más o menos porque esto varía de paciente a paciente. No siempre está a la misma altura el callado de la aorta. Esto a nivel del borde inferior de la arteria pulmonar izquierda. Y esto, la línea inferior, perdón, casi a la mitad de la silueta cardíaca. Obviamente estos son parámetros arbitrarios que pueden variar de paciente a paciente. No nos olvidemos que existen pacientes grandes en longitud o grandes en diámetro anterior, posterior y lateral. Entonces debemos tratar de dividir los campos pulmonares en 4 espacios simétricos. Si bien no siempre van a corresponder a los límites que estamos mencionando, son límites que pueden variar de persona o de paciente a paciente. Pero lo principal es dividir en 4. Ahí vemos otro esquema. Podemos mencionar, si quieren, que podemos ponerles nombre. Campo pulmonar 1, campo pulmonar 2, campo pulmonar 3, campo pulmonar 4. Obviamente nos estamos entendiendo, no tenemos 4 pulmonares, pero así se lo está mencionando en la literatura. 4 espacios pulmonares a la derecha, o 4 campos pulmonares a la derecha y 4 campos pulmonares a la izquierda. Cada rectángulo, cada espacio, tiene un valor de 25%. 25, 50 hasta llegar al 100%. Entonces, cada rectángulo, cada espacio, tiene un valor de 25%. Eso nos va a ayudar a darle unos puntajes o escalas, como vamos a ver. Fíjense, ya en la práctica, casi coincide a nivel del arco de, o el callado de la aorta, perdón. No se puede diferenciar mucho si se dan cuenta la pulmonar. En teoría está más abajo. Acá está la pulmonar. Y no precisamente es la mitad del corazón. Pero traten de dividir la caja torácica primero en una mitad que nos va a dividir en derecha e izquierda. Después en otra mitad que nos va a dividir en superior e inferior. Y posteriormente esta, la superior la dividen en 2 y la inferior otra vez en 2. Traten de que esto sea simétrico. ¿Qué ventajas tenemos actualmente? Tenemos la radiología digital. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden o podemos manipular las imágenes en la computadora. Entonces, no necesariamente vamos a estar ensayando o asignando nuestras placas impresas. Pero en todo caso, si no tuviésemos a nuestro alcance una computadora o un monitor de diagnóstico radiológico, existen marcadores en las librerías. Son marcadores en base a parecidos al material con el que se delinean las cejas. Esos marcadores no arruinan la placa. No son marcadores, son lápices, ¿no? Cremosos. Esos lápices cremosos que utilizan para delinearse se pueden utilizar para hacer este tipo de marcado. Los colorcitos. Pero obviamente si ejercemos mucha fuerza vamos a arruinar la placa. Sirve para hacer ejercicio. Obviamente no le van a mandar con estos rayados a su médico especialista, no lo van a internar.
entonces tratemos de hacer el ejercicio con material que podamos eliminar de la placa. La puntuación que se le asigna a esto es de 0 a 8. Esto se puede poner al final de la conclusión del informe radiológico. Obviamente, una escala donde no vean lesiones, donde todo sea blanco, o sea, blanco en el sentido de que no hay hallazgos, va a tener 0 puntos, ¿no? Entonces, sin lesiones, 0 puntos. Eso es bueno para el paciente. Tal vez clínicamente y laboratorialmente sea positivo, pero radiológicamente no tiene lesiones. Si la lesión es unilateral, con menos de 3 lesiones de cualquier tipo o menos de 3 campos pulmonares afectados, o sea, A más B, nos va a dar un punto. Si encontramos una lesión unilateral con 3 o más lesiones de cualquier tipo, o los 3 campos pulmonares están afectados, tenemos 3 puntos. Si la lesión es bilateral, con 3 lesiones de cualquier tipo, sumadas a ambos lados, tenemos 2 puntos. Podemos ver los hallazgos de B más Z también, 4 puntos. O tenemos de forma bilateral 3 o más lesiones de cualquier tipo, tenemos 6 puntos. Vamos a hacer ejercicio, no se preocupe. Se debe añadir un punto adicional si entre ambos pulmones están afectados más de 3 campos pulmonares. Un punto adicional, entonces hasta ahí son 7. Y debemos añadir un punto adicional si existe consolidación, que quiere decir que se traduce en neumonía bacteriana. Si aparte de todos los hallazgos, aparte de la escala que ya hemos medido, tiene neumonía o coinfección, lastimosamente le aumentamos un punto más. Además, si tiene adenopatías o derrame pleural, que ha entrado en síndrome de distrés respiratorio agudo, tenemos un punto. Lo malo es que si llegamos hasta el 8, ese paciente es realmente crítico, ¿no? Vemos ahí una placa con paciente con neumonía. Tiene múltiples opacidades, fíjense, múltiples opacidades. Tiene patrón alveolo intersticial difuso, periférico bilateral y basal. Y al parecer tiene acá un área de consolidación, que se correspondería al lóbulo superior derecho. Entonces, lastimosamente, cumple todos los criterios para tener una puntuación de 8. Entonces, esto es más que suficiente para internar a ese paciente. Radiológicamente hablando, si ustedes clínicamente ven que su paciente está estable, así tenga PCR positivo, pero clínicamente está estable, radiológicamente tal vez amerite internar para que no se descompense en su casa. Entonces, para eso sirve esta escala de EDRI. Si tiene una puntuación de más de 3, amerita internación. Ahora, si el paciente o los familiares rechazan, ustedes simplemente deben anotar en la escala, perdón, en la historia clínica, que la escala ERBI tiene 3 o más puntos, por lo que se sugiere radiológicamente la internación del paciente o tal vez un control más estricto, ¿no? Ahora, una vez que el paciente esté internado, se utiliza otra escala para la estratificación de severidad radiológica, es el famoso RAL, que es por sus siglas en inglés, ¿no? Se refiere al compromiso pulmonar y el edema. Entonces, esto es una escala diseñada para estimar el grado de edema pulmonar en el síndrome de distrés respiratorio agudo. También es una escala modificada ya, pero que va de 0 a 8 puntos. Esto según la extensión de la afectación de los campos pulmonares. Hablamos de los porque generalmente los pacientes tienen lesiones bilaterales, generalmente, no todos, ¿no? En este caso, la puntuación de 0 a 4 se obtiene calculando la afectación de cada pulmón por separado y después se suma. Cada campo pulmonar va de 0 a 4 y en total iría de 0 a 8. Reiteramos, se debe dividir los campos pulmonares en
en cuatro áreas de cada pulmón, siendo la mitad generalmente corresponde al ilio. Ya los habíamos reiterado, ya saben cómo dividir. Cada rectángulo, cada área tiene un valor de 25%, y cada área afectada con opacidad en vídeos derivado de consolidación se le asigna un punto. Entonces es más fácil tal vez que ERVI. Un punto, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y sumamos hasta 8. Entonces, según la puntuación total, debemos graduar, si quieren, radiológicamente, la escala pulmonar en normal, que sería de 0, leve de 1 a 2 espacios o campos pulmonares afectados, moderada de 3 a 6, entonces pueden estar afectados 3 o 6, y severa, que es mayor a 6 puntos, casi todo, ¿no? Entonces un poco más fácil incluso esta escala modificada. Si hablamos de 1, estaría afectando el 25%, si hablamos de 2, estaría afectando 50% del campo pulmonar derecho, y así sucesivamente hasta llegar al 100%, ¿no? Entonces eso nos va a dar una escala de severidad. ¿Esto para qué? Es para hacer un control evolutivo radiológico de cómo está yendo nuestro paciente. Fíjense, por ejemplo, este es un paciente que ha sido ingresado con una puntuación de 6 sobre 8. Oh, perdón, estos son otros ejemplos antes de pasarle. Si vemos la flecha, nos está mostrando que solo está afectando un espacio. Entonces le damos un puntaje de 1 o afectación del 25% en el campo pulmonar derecho y nada a la izquierda. Vemos acá que está afectando dos campos pulmonares, si quieren, o dos espacios a la derecha, estamos hablando de un 50%, y a la izquierda un campo pulmonar o un espacio. Aquí estamos hablando de 50% a la derecha y 25% a la izquierda. Ya un poco más complicado los pacientes, vemos 25% de opacificación, fíjense, en el campo pulmonar derecho y un 75% por la opacificación en los tres espacios que estamos considerando. Entonces, 75% del campo pulmonar izquierdo está afectado. Aprovechamos esto para mostrarles que los ángulos costodiafragmáticos están terminando en punta. No hay derrame pleural, si se fijan. Así está afectado el 75% del parénquima. Lastimosamente, acá ya tenemos una afectación mayor, ¿no? Si se fijan, este paciente está monitorizado, debe estar en terapia intensiva. Está afectando ya el 100% del campo pulmonar derecho y el 75% del campo pulmonar izquierdo. Acá tendríamos entonces un 4 sobre 8 y acá tendríamos un 7 sobre 8. A ver, lo mismo, les decíamos, cuando se trata de un solo espacio, le damos un puntaje de un 25%, ¿no? Acá vemos 50%, tiene puntaje de 2, más 1 acá, que es 25% del campo pulmonar izquierdo, tiene un puntaje de 3. Y acá más fácil, ¿no? 4 a la derecha, 3 a la izquierda, un total de 7 sobre 8. Obviamente la afectación es tremenda, ese paciente no debe estar estable. Lastimosamente, debemos hacer el seguimiento, debemos volvernos sistemáticos, debemos sistematizar nuestros controles y no hacer a ojo de buen cubero nuestros reportes, ¿no? Poner escala ERVI o escala Rale modificada nos da un puntaje de 1, 2 o 8, lo que corresponda, ¿no?
Entonces, debemos utilizar estas escalas, ya debemos utilizar estas escalas para hacer, uno, definir si se interna nuestro paciente, dos, cómo está evolucionando nuestro paciente. Entonces, la severidad que pueda tener en la afectación en los campos pulmonares nuestro paciente. Para finalizar, obviamente, los informes radiológicos los hace un médico radiólogo, pero para fines legales, si ustedes tienen que hacer una anotación en la historia clínica o emitir un criterio en sus consultorios, en los hospitales donde trabajan, y les sugiero esto que va a estar obviamente en el video, ¿no? Es un modelito de informe. Obviamente, esto está dirigido a pacientes COVID. Esto es extractado de la CERAM en España. Aquí solo se incluirá informe o hallazgos de relevancia clínica urgente para el paciente. ¿Qué deben ustedes poner en su informe o en su nota de la evolución? En el parénquima pulmonar, ¿tiene opacidades? ¿Sí o no? Encerrar en un círculo, obviamente, o anotar sí o no, una de las dos opciones. ¿Tiene patrón intersticial de distribución periférica, central o difusa? O simplemente no tiene patrón intersticial. En los campos pulmonares, ustedes o borran los que no están afectados o encierran en un círculo. Campo pulmonar derecho, superior está afectado, medio está afectado, inferior está afectado, o encierran en un círculo o tachan simplemente los que no están afectados. Lo mismo en el campo pulmonar izquierdo. Así simplificamos el informe de un paciente sospechoso de COVID, ¿no? Otros hallazgos relevantes. Tiene derrame pleural, tiene alta probabilidad de sea de pulmón, mucho cuidado con esto, ¿no? Si tiene signos de edema agudo de pulmón, si tiene o no tiene cardiomegalia y otros hallazgos que ustedes consideren pertinentes. Y como conclusión, así de sencillo, la afectación compatible con COVID-19, sí o no, nada más. Entonces no nos complicamos la vida y ahí ustedes verán si complementan o no complementan con laboratorio, si esto va correlacionado con los hallazgos clínicos. Traten de hacerse un modelito, ya están disponibles en internet toda clase de modelos, pero saquen les vamos a enviar si es posible, modelos que ya están consensuados por las sociedades de radiología. Entonces, esto nos simplifica un poco la vida. La escala de Erbi, la escala de Rale, también nos está simplificando algo, ¿no? Sobre todo en el tema legal. Ahorita los abogados no están molestando si va el tema. Más adelante posiblemente existan problemas, ¿no? En otro país ya ha habido problemas legales por no internar al paciente o por no hacer el seguimiento adecuado. Aunque nunca vamos a poder conformar ni a los familiares ni a los colegas a veces con el tema del servicio que brindamos a los pacientes. Eso sería en cuanto a los hallazgos y a las escalas de severidad que se están utilizando. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, hay una pregunta en el chat. ¿Qué secuelas se pueden ver por radiografía en un paciente que ya tuvo COVID? Eso estábamos justo analizando con un neumólogo acá en Potosí, con el doctor Calle, que está haciendo trabajos. Lo que hemos consensuado entre los dos, radiólogo y neumólogo, normalmente sí vale ese término, no existe la normalidad en esta patología. Son zonas de fibrosis y dentro de la clínica me decía que existe restricción en lo que es el tema respiratorio, pero radiológicamente a lo que nos va a llevar casi en todos los pacientes, dependiendo del grado de afectación, son zonas de fibrosis. Y estas zonas de fibrosis deben ser tratadas justamente, los controles deben hacerse, como decíamos, a los 20 o 30 días para tratar de evitar. Algo que me decía el doctor, y obviamente no es mi campo, para evitar esto justamente se utilizan los corticoides, pero lo que debemos evitar justamente son las zonas de fibrosis. Eso es lo que más se va a ver.
Dice, según la escala, cuántos puntos se considera para internar y cuánta puntuación se considera para tratamiento ambulatorio. Obviamente, tenemos radiológicamente, si supera los 3 puntos en la escala ERVI, ya debes internar. Pero, existe siempre el pero, existen pacientes que tienen 5 en la escala de ERVI, por ejemplo, y clínicamente están bien, estoy charlando así como nosotros. Simplemente tienen o fiebre o tienen tos esporádica. Aquí lo que manda es la clínica del paciente, cómo lo ven, cómo está saturando, cómo está su laboratorio. Pero si solo se trata de temas radiológicos, de 3 para arriba ya se debe internar al paciente o hacer un seguimiento más estricto. Algo que debemos mencionar, perdón, lo que deben anotar para evitar problemas, Milton Logan, para evitar problemas les va a llegar o nos va a llegar a todos. ¿Por qué no le internaba a mi paciente si estaba mal? Ustedes deben anotar que clínicamente está estable y radiológicamente presenta la escala de ERVI, digamos 4, que ameritaría internación, pero clínicamente está bien. Entonces, por lo que se sugiere internación, el paciente acepta o no acepta, o tal vez los hospitales están tan llenos que clínicamente no amerita una internación. Eso también está en función a la disponibilidad de camas que tenemos en los hospitales, que hasta donde tengo entendido, por lo menos en nuestro medio ya no hay campo en la mayoría de los hospitales. Pero de 3 para arriba, anoten por favor en la historia clínica que radiológicamente amerita internación. Sí, espero les sirva ese tipo de escalas. No son criterios arbitrarios, más bien nos ayudan a simplificar nuestro desempeño laboral. Manejémonos con escalas en todo, no solo en COVID, ¿no? Si la mayoría de nosotros manejamos, las escalas casi equivalen a los protocolos. Esto sobre todo para llevar de una forma adecuada el tratamiento o diagnóstico de nuestros pacientes. Y reitero, no es miedo, pero es una realidad. Debemos evitar los problemas legales sobre todo. Bien, si no hay más preguntas, entonces les agradezco y a la siguiente semana nos vemos con tomografía, que es más complejo y es más bonito si quieren. Los hallazgos son más elocuentes. Vamos a comparar cómo en radiografía a veces no se encuentra nada y en tomografía sí se puede encontrar. Gracias, doctor, y gracias, estimados colegas, por su presencia. Entonces, hasta la siguiente semana. Gracias, hasta la siguiente semana.